calcule cuántas bacterias habrá en 50 minutos. Muy bien. A ver, vamos entonces a escribir los datos en el pizarrón. Voy a salirme de compartir. Ya tenemos que el número de bacterias es 10,000. Es 2% por minuto la razón de cambio. Y nos piden calcular N de T, la fórmula general, y en particular cuando T es igual a 50, ¿de acuerdo? Entonces me salgo aquí de compartir y regreso a la pantalla completa, que es esta. Ok. Entonces, a ver, voy a buscar una mejor sintonía de la pantalla. A ver, vamos a ver. Bueno, entonces el número inicial es 10,000. Nos piden que determinemos en términos del tiempo el número de bacterias. Nos dicen qué cosa. Nos dicen también que en el número de bacterias se duplica, N se duplica, a razón de 2% por minuto. ¿Ok? Bueno, perdón, por minuto. Ahora, a ver, ¿qué significa que se duplique 2% por minuto? Bueno, voy a terminar de escribir los datos y lo que queremos determinar. Entonces, se pide calcular N de T y se pide calcular N de 50. ¿Ok? Y el dato es que N se duplica a razón de 2% por minuto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, todos estos problemas de crecimiento de bacterias se rigen por una ley que usan los biólogos, que consiste, y bueno, que establece lo siguiente: la razón de cambio del número de bacterias es directamente proporcional al número de bacterias, es decir, aquí la razón, esta es una ley, la razón de cambio del número de bacterias o microorganismos en general, ¿no? De una colonia o del número de microorganismos. Es proporcional, bueno, directamente proporcional, aquí vamos a decirlo así, es directamente proporcional, al número de microorganismos, a dicho número. ¿Ok? Muy bien. Claro, el número n en cierta forma es un número que va a depender del tiempo, es una función del tiempo. Entonces, cuando se habla de razón de cambio, pues entonces nosotros tenemos que, por lo que vieron ustedes... Profe, disculpe, se desenfocó. ¿Se desenfocó? Sí. Gracias por avisar, sí, muchas gracias. Ok. Esta es una ley, es un principio que rige el comportamiento de las colonias de bacterias, microorganismos, microbios, bueno, qué sé yo. Ok, entonces, traducida
a fórmula, esta ley dice que razón de cambio, por lo que vieron ustedes en su curso de cálculo diferencial, la razón de cambio es la derivada del número con respecto al tiempo. Y eso debe ser igual a k veces el número n. Eso significa que la razón de cambio del número es directamente proporcional al número. ¿Ok? Entonces, esto implica, esta es la ley. ¿Ok? Esta ley enunciada con letras y números es así. Entonces, esta es la ley. Y la ley implica que si esta n la paso para acá, entonces me queda dn entre n, y eso es k por el diferencial de t. Ahora, integrando, ustedes tienen el diferencial de n entre n, va a ser igual a la integral de esto, pero como k es una constante, es la constante de proporcionalidad. Entonces aquí esto es la integral de dt. Ahora, esta integral, por lo que hemos visto, pues nos conduce a el logaritmo natural de n. N es un número positivo, porque es el número de bacterias, entonces siempre se toma una cantidad positiva. Por esa razón, aquí vamos a pensar que n es un número positivo. El valor de k puede ser positivo o puede ser negativo. Es positivo cuando, digamos, el número crece, y es negativo cuando el número decrece. El valor de k, aquí, este es un valor positivo o negativo, ¿ok? Este valor de k. Por el hecho de que aquí es crecimiento, porque se está duplicando, entonces el número k lo vamos a tomar positivo. Entonces, esta integral corresponde al logaritmo natural de n, y esto va a ser igual a k por el valor de esta integral, que es t, y como todo es indefinido, se agrega una constante. ¿Ok? Una constante que voy a llamar constante cc. Esta es constante. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si nosotros despejamos de aquí a la n, pues tenemos que aplicar la función exponencial. Pues tenemos un logaritmo natural. Entonces, esto viene siendo, al aplicar la exponencial a ambos lados, pues aquí la exponencial anula el logaritmo y me queda nada más m, que va a ser igual a la exponencial aplicado a esto, que es la exponencial de t más c0. Y por leyes de los exponentes, la potencia de una suma, de un exponente donde se tiene una suma, es igual al producto de kt por e a la c0. Ahora, esta c0 también es constante. Tanto esta como esta, pues es una constante. Entonces, esto también es constante. A esta constante la vamos a llamar c, y entonces me queda que el valor de n es una función de t igual a la constante c por e a la k t. Hasta aquí, creo que tomé las cosas ayer de una manera, pues que si era crecimiento, ya sabemos que esto es e a la kt, así con k positivo, en este caso, k positivo, pero esta constante hay que decidir qué valor tiene, y asimismo qué valor tiene esta otra constante. Entonces, debemos decidir, para definir bien el problema, quién es esta constante y quién es esta c. Entonces, ahora viene aquí el otro dato, porque este problema tiene condiciones iniciales. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Bueno, entonces, aquí podemos decir, además, continuando con la solución del problema, la solución del problema inicia aquí.
Digamos, podemos decir, esto viene siendo la solución, esta es una ley. Esta ley, ya borré el enunciado, pero ya lo hemos enunciado, entonces todo eso. Pero ahora tenemos aquí, además, se tienen dos condiciones iniciales. Entonces, hay dos condiciones o datos iniciales, hay dos condiciones, entre paréntesis, datos iniciales que si no se toman en cuenta ambos, entonces el problema no está bien planteado. Yo nada más tomé en cuenta un dato, pero no tomé en cuenta la duplicidad. Entonces, ese fue el otro dato. Entonces, hay dos condiciones iniciales a saber. Estas dos. Primera condición. Si el tiempo es 0, n de 0 es el valor inicial del número de microorganismos. Entonces, es 10,000. Ese es un dato inicial. El otro dato es este. N se duplica a razón de 2% por minuto. Entonces, aquí, el tiempo en que cada porción de tiempo en que se duplica es 2% por minuto. Esto se debe traducir que el número de bacterias se duplica cada que transcurre 2% de un minuto. ¿Ok? Esto. Entre paréntesis, aquí, significa que el número n, bueno, vamos a decir aquí, n se duplica cada que transcurre 2% de un minuto. Entonces, 2% de un minuto. Ahora, ¿esto qué significa? ¿A qué es igual 2% de un minuto? Bueno, vamos a decirlo aquí. Entonces, 2% de un minuto, aquí mismo, dentro de este paréntesis, ya no me cabe aquí, pero bueno, vamos a poner aquí la aclaración. 2% de un minuto es lo mismo que 2 sobre 100. 100 por 1 es un 50avo de minuto. ¿Ok? Entonces, cada que transcurre la 50ava parte de un minuto de tiempo, el total de bacterias se duplica. Cada que transcurre un 50avo, fíjense bien qué es, qué cantidad tan grande y cómo se multiplica esta colonia de bacterias. Con esta condición lo que está diciendo que cada que transcurre un 50avo de minuto, la población se duplica. El número que estaba se hace el doble y transcurre otro 50avo y otra vez se tiene el doble y otra vez el doble y el doble y el doble y es acumulativo. Pero ¿cómo plantear eso? Bueno, pues como esta es una fracción de tiempo, entonces si t vale, esto es cuando t vale 0. N de 0 es eso. Si la t vale 1, entonces nosotros vamos a tener que, vale un 50avo. Si la t vale 1, porque son datos, ¿verdad? Esto viene de los datos que surgen de las dos condiciones iniciales. Primera condición inicial, esta. Segunda condición inicial o dato, son dos condiciones iniciales. Entonces, si quieren, hagan sí condiciones iniciales. Primera condición, n de 0 son 10,000. Segunda condición,
duplica cuando t vale un cincuentavo. Cada que transcurre un cincuentavo de tiempo, entonces eso se duplica. Hacer, de acuerdo al dato, si inicialmente eran 10,000, el doble en el primer un cincuentavo de tiempo, después de cero, vamos a tener 20,000. Porque se duplica. Si eran 10,000, transcurre un cincuentavo y entonces se tienen 20,000. ¿Correcto? Eso es por un lado, de acuerdo al dato. Pero por otro lado, vamos a tener lo siguiente. Voy a borrarles esta parte, ya lo tengo, esta parte de aquí. Ok, entonces, a ver, vamos viendo. ¿Qué sigue? Vamos a ver qué cosa sigue aquí. Bien, entonces, por otro lado, voy a borrar de una vez esto. Que estamos continuando la solución después de esta línea. Lo que tenemos aquí sigue aquí, y luego de aquí venimos acá. Entonces, por otro lado, n de 0, por un lado n de 0 es 10,000, por otro lado n de 0 con la fórmula, ya la borré, por otro lado es c por e a la k por 0. ¿Ok? Porque aquí era kt, c por e a la kt. La fórmula la voy a poner acá para que la tenía aquí, pero se borró, igual la borré. Entonces, n de t ya llegamos a que es c por e a la kt. ¿Ok? Entonces, la fórmula de la ley que conduce de la ley a esta fórmula, n de 0 es c por e a la k por t. Quito la t y en su lugar pongo 0, tengo esto, lo cual quiere decir que esto es c, porque k por 0 pues es 0 y e a la 0 es 1, así que esto me va a quedar nada más c. Lo cual quiere decir que c va a ser 10,000. ¿Ok? Entonces, esto va a implicar que c es 10,000. ¿Ok? Ahora, n de un cincuentavo es cuando t vale un cincuentavo. O sea, es la porción de tiempo en que se duplica después de... Esto pues va a ser igual a, veamos, ya conozco c. En vez de c voy a escribir ¿cuánto? 10,000 de e a la k por t, pero t vale en este caso un cincuentavo. Entonces voy a tener aquí k sobre 50. Lo cual quiere decir que este producto es igual a 20,000. ¿Ok? Por lo que tengo aquí. Esto es por la fórmula, ¿no? Entonces, esto es por esta fórmula. Y esta igualdad de aquí es por la condición inicial. Entonces, dato. De acuerdo al dato, n de un cincuentavo es 20,000. De acuerdo a la fórmula, n de un cincuentavo es 10,000 por e a la k sobre 50. Ahora voy a despejar de esta ecuación, voy a despejar k. Despejando k. Entonces, despejando k, se tiene
Primero paso estos 10,000 que están multiplicando a dividir al 20,000 y me va a quedar un 2. Va a quedar entonces E a la K sobre 50 es igual a 2. Ahora, si yo quiero despejar K sobre 50, entonces aplico el logaritmo natural. Lo cual quiere decir entonces que K sobre 50 al aplicar logaritmo natural a ambos lados va a ser igual al logaritmo natural de 2. Al aplicar aquí el logaritmo natural, por el hecho de que el logaritmo natural y el exponencial son inversas, entonces se anulan y me queda nada más el exponente K sobre 50 igual al logaritmo natural de 2. Paso este 50 para acá y eso me dice que K es igual a 50 por el logaritmo natural de 2. Disculpen. Y esto pues es lo mismo que el logaritmo natural, escrito de otra manera, de 2 a la 50, porque los logaritmos suben el coeficiente como exponente de el número al que se le está aplicando la función logaritmo. Entonces puedo expresar K como este producto o bien como este logaritmo. ¿Ok? Es exactamente lo mismo para el valor de K. De modo que mi ecuación n de t, que fue una de las primeras cosas que me pidieron calcular, pues es mi n de t resulta ser n de t va a ser igual a C, que son 10,000, entonces aquí voy a tener 10,000 por E. En vez de K, ¿qué escribo? En vez de K, pues escribo 50 logaritmo natural de 2. Así que aquí voy a escribir 50 logaritmo natural de 2. Todo esto por T, que es esta. Lo que escribí aquí en el paréntesis es el valor de K, pero me falta escribirle esta T. Entonces aquí escribo. A esto lo puedo expresar de otro modo, tomando en cuenta que los logaritmos suben los coeficientes. El coeficiente del logaritmo en este caso es 50 por T. Entonces, otra forma de expresar esto va a ser 10,000 por E a la logaritmo natural de 2 elevado a la 50t. ¿Ok? Pero la exponencial y el logaritmo son inversas, entonces me queda que esto también se puede expresar como 10,000 por 2 veces, o mejor dicho, por 2 elevado a 50t. ¿Ok? Y ya tengo la respuesta para esta interrogación. Ahora, solo falta calcular n de 50. ¿Cuánto sería n de 50? N de 50, pues es multiplicar aquí 50 por 50 y me va a quedar 10,000 por 2 a la 2,500. Y ese sería el número total de bichos que tendríamos en este experimento después de transcurridos 50 minutos. 50 minutos después, pues va a haber ahí un montón de bichos, porque serían 10,000 por 2 a la 2,500. Entonces es una cantidad asombrosa, ¿no? Es una cantidad bárbara que si ustedes la quieren calcular, seguramente su calculadora les va a marcar ahí algún error o les va a dar un punto decimal con un 10 a la algo, ¿no? Entonces, esa sería una cantidad enorme.
Bueno, pues entonces esas serían las dos respuestas. La respuesta de aquí está allá, se puede expresar así o se puede expresar de esta otra manera, ¿no? Entonces, dos formas de expresarlo, bueno, tres, una, dos, bueno, esta es la misma que esta. Todo eso son el mismo valor NDT. Entonces aquí pues es 10,000 por 2 a la 50T. Esta sería la respuesta aquí para esta, ¿no? Esto es, digamos, 10,000 por 2 a la 50T. Y este es 10,000, voy a ponerlo aquí, 10,000 por 2 a la 2,500. Si multiplico 50 por 50, son 5 por 5, 25 más 2 ceros. Entonces, estas serían las dos respuestas para ese ejercicio. Todavía aquí me queda la duda, ¿y por qué entonces dan al inicio durante 250 minutos? Al inicio se mencionan ahí 250. Quiere decir que este comportamiento que va a tener la colonia de bacterias o de microorganismos, pues únicamente va a, digamos, a tomar esas condiciones, se van a duplicar bajo estas condiciones únicamente durante los primeros 250 minutos. Después de esos 250 minutos, pudiera ser que la colonia tuviese otro comportamiento. Y si tiene otro comportamiento, entonces, después de los 250 kilómetros, se tendrían nuevas condiciones iniciales. Ya no sería a razón de 2% por minuto. Tal vez después de los 250 minutos, ya empezaría a triplicarse o a cuadruplicarse o qué sé yo. Tendrían que, de acuerdo al experimento que hayan hecho los biólogos y lo que les haya resultado, si por ejemplo ellos ven que después de los 250 minutos ya la colonia de bacterias no se comporta bajo estas condiciones, pero de acuerdo al dato, en los primeros 250 minutos sí va a ser este el comportamiento. En consecuencia, esta va a ser la NDT durante los primeros 250 minutos y este va a ser el valor de N de 50 durante los primeros 250 minutos. Así lo entiendo yo, porque es muy cambiante el comportamiento de microorganismos debido a que su comportamiento es un crecimiento exponencial o bien puede ser un decrecimiento exponencial cuando se ven afectados por algún medicamento. ¿Ok? Pero planteado así, esa sería la respuesta. Me faltó el día de ayer incluir las dos condiciones, nada más tomé en cuenta una, pero me olvidé de la otra, ¿no? Bueno, pues ahora ya habiendo hecho esa corrección, pues ya ténganlo en cuenta que en lo sucesivo, cuando vengan este tipo de problemas, pues hay que tener bien presente cada una de las condiciones e irlas interpretando. Porque aquí esto aquí para cuando uno recién comienza a entrarle a este tipo de problemas, los libros frecuentemente no le dicen a uno el significado de esto, ¿no? Dice, N se duplica a razón de 2% por minuto, dan por hecho que razón es una razón de cambio. Y esa razón de cambio, pues tiene que ver con la fórmula que relaciona la razón de cambio, que fue de donde partimos. Y está sujeta a una ley. Entonces, esa ley, pues, a partir de ella, el comportamiento de crecimiento es en base a una exponencial, que puede resultar la exponencial natural o puede resultar o puede expresarse como una exponencial de base diferente del número i.
En este caso se expresó así. Si no, es suficiente dejarlo en la base exponencial así. ¿Ok? Esta puede ser la respuesta o puede ser esta otra, cualquiera de las dos. Muy bien, vamos entonces ahora sí a continuar con las fórmulas de integración. ¿Tienen alguna otra pregunta del taller para ya cerrar el taller 4? Y de esa manera, pues, completar un poco más. No tienen ya problemas con el taller. Muy bien, vamos entonces a las fórmulas que estamos trabajando. A ver, ¿cuál fue la última de las fórmulas que vimos? No recuerdo qué fue. ¿Cuál fue la última fórmula? Para poder continuar. Creo que estábamos en tangentes. Tangentes y secantes. O estábamos en cotangentes. Vamos a ver. Vimos En tangente, creo. Sí. la tangente a la n, ¿verdad? Vimos tangente a la n. A ver, entonces, la última fórmula fue la tangente a la n de x o de t de x. De x, y llegamos a que esto viene siendo para igual a 1, es el logaritmo natural de la secante de x más una constante. Esto para el caso si n es igual a 1. Y para el caso n distinto de 1, pues entonces es tangente a la n menos 1, x sobre n menos 1 menos la integral de la tangente a la n menos 2 de x para el caso en que la n es distinta de 1, perdón. Entonces, esto es si la n es diferente del 1. Si la n es diferente del 1, entonces esta fórmula se va a reducir a esta. O sea, va a ser una fórmula recursiva para valores de n distintos de 1. Valores distintos de 1 y obviamente positivos. Siempre la n, recuerden, fue un número positivo. Aquí la n pues mayor que 0. Si la n es 1, entonces es un entero positivo, además. No tiene que ver con fracciones positivas. Son números enteros positivos o también llamados números naturales. Entonces, la n es un número natural. Por esa razón, pensamos que la n es mayor que 0. Y esta es la fórmula. Ahora, igual que se dedujo esta fórmula, que seguramente, bueno, recordarán ustedes que esta fórmula para n distintas de 1, la dedujimos, mediante la técnica por partes. Del mismo modo, se obtiene la fórmula de la cotangente a la n de x. Y en este caso, se puede expresar en términos de la cosecante o se puede expresar exclusivamente en términos de la función
en términos de la función seno, logaritmo natural de seno. Entonces, esto viene siendo logaritmo natural de la función seno de x, que también se puede expresar como menos el logaritmo natural de la cosecante de x. Por supuesto, todo esto sería más una constante. Aquí, si lo queremos en forma indefinida. Aquí en la parte de abajo, ¿por qué no agregué una constante? Bueno, porque esta integral todavía es indefinida. Entonces, hasta que se resuelve esta, se agrega la constante. Antes no, queda así. Así que aquí sí, para el caso n igual a 1, esto es el logaritmo natural de la función seno más una constante, que es lo mismo que menos el logaritmo natural de la cosecante de x más una constante para el caso n igual a 1. Y es algo parecido a esto, pero con signos menos. Por aquí vamos a tener menos la cotangente a la n menos 1 de x entre n menos 1. Y por acá les queda a ustedes, bueno, les va a quedar una expresión parecida a esta, pero con signo. Me parece que es menos también, entonces ahorita corrijo. Cotangente a la n menos 2 de x, si la n es distinta de 1. Entonces, para el caso de la cotangente, efectivamente es con un menos aquí y un menos acá. Aquí es más y acá es menos, para el caso de la tangente. ¿Ok? Esas son las dos fórmulas. La primera fue la que establecimos, la segunda se establece exactamente igual que la primera, entonces ya no lo voy a hacer, simplemente voy a dar la fórmula, pero sí vamos a establecer la fórmula para el caso de la integral de la secante a la n de x de x. Esto también tiene dos opciones. A ver, la primera opción para el caso n igual a 1, pues en este caso es lo siguiente: logaritmo natural de secante de x más tangente de x más una constante si la n es 1. Y tiene una expresión para n distinta de 1. Digamos, parecida a las fórmulas de arriba, o, a ver, en este caso creo que no, más bien un modo directo, haciendo, no, sí es igual, también vamos a proceder mediante cambio de variable. Mediante cambio de variables, 1 menos 2, perdón, de x por tangente de x sobre n menos 1 más n menos 2 entre n menos 1 por la integral de la secante también a la n menos 2 de x. Esto sí, la n es distinta de 1. ¿Ok? Entonces, esta va a ser la fórmula. Voy a establecer esta fórmula y del mismo modo en que establecemos para la fórmula de la secante, se establece para la cosecante. Y esa ya no la voy a hacer, simplemente la voy a escribir. Entonces, en lo que resta del tiempo de esta clase, que ya saben ustedes que es de 1 hora, entonces queda poco tiempo. Vamos a comenzar primero el caso n igual a 1. A ver, vamos a tomar aquí, borro esta, que espero que ya las hayan copiado. Perdón, estoy borrando aquí. Bien, a ver, vamos a ver cómo establecemos para el caso n igual a 1 que la integral de la secante de x es este logaritmo.
A ver, en todos los casos son la n entero positivo. En todas las fórmulas que hemos dado son números enteros positivos, no son fracciones, ni irracionales, pues menos. Entonces, para el caso n igual a 1, creo que ya la hemos deducido, secante de x por dx, esto es lo mismo que la multiplicación arriba y abajo por secante más tangente, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces sería es la integral de secante de x multiplicada por secante de x más tangente de x. Arriba multiplico por esta suma y abajo divido entre la misma suma. Eso pues no altera el valor de la secante que tenemos acá, porque entre este es 1 y obviamente por el de x. Pero aquí tiene la ventaja de que ya el denominador, o sea, si hacemos el cambio de variable, aquí haciendo u igual a secante de x más tangente de x, entonces eso implica que el de u pues es el diferencial de esta suma, porque la u es esa suma, entonces es el diferencial de la secante de x más la tangente de x. Diferencial de la secante más la diferencial de la tangente. Ahora, el diferencial de una función es la derivada de la función, aquí derivada por dx, más aquí, ahora es la derivada de la tangente por el dx. La derivada de la secante es secante por tangente. Entonces aquí tenemos secante de x por tangente de x por dx. Esta es la derivada de la secante. Más la derivada de la tangente es secante cuadrada de x por dx. Así que factorizando esto da ¿cuánto? Bueno, voy a escribirlo aquí abajo. Factorizando esto da x por tangente de x más secante cuadrada de x y todo esto por dx. Esto es el diferencial de u. O dense cuenta que si yo multiplico este por este más este por este, lo que obtengo es esta parte. De modo que lo de arriba se traduce en el diferencial de u y lo de abajo es u. Y entonces queda, ¿qué cosa? Que esto es el logaritmo natural de u más una constante, pero u es secante más tangente, entonces viene siendo logaritmo natural de secante de x más tangente de x, ¿ok? Más la constante. Ahí está la constante. Y eso prueba la primera parte de la fórmula, que es el caso cuando n vale 1. Si n vale 1, entonces me queda así. Nada más que el exponente 1 no se escribe, pero ustedes deben entender que allí está. Es aquí. Bueno, está acá, no estaría acá afectando a la secante. Entonces, si yo tengo escrita una función trigonométrica así, eso quiere decir que es la secante toda elevada a n. No se le debe poner la n a la x sin el paréntesis, porque si escribo esto sin el paréntesis, entonces estoy cometiendo una ambigüedad. Es decir, no se sabría si la n afecta a todo el valor de la secante o nada más la n afectaría a la x. Entonces es muy importante escribir la n con paréntesis así, o bien escribir la n afectando a la secante de acá. Pero aquí obviamente también si el estudiante no es muy experto, entonces podría pensar que es la c de aquí la que está cuadrada a la n.
Y entonces podría pensar que es SE por C cuadrada por X. No, no, nada de eso, es simplemente una notación. Esto de aquí, esta n de aquí, afecta a toda la secante. Es la potencia n de la secante de X. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos ahora con esta parte de acá. Vamos con esta parte de acá. Esta parte que tenemos aquí. Aquí es un más, por eso lo estaba mal escrito. Ahí parecía como una mancha, pero no es un signo más. A ver, entonces voy con el segundo caso, que es cuando n es distinta de 1. Si n es distinta de 1, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a encontrar la equivalencia de la secante a la n para n distinta de 1. Para el caso n distinta de 1, voy a trabajar la secante a la n como, a ver, ¿qué podemos hacer aquí? Fíjense, me interesa secante a la n-2. Entonces, para separar secante a la n-2, entonces podemos nosotros considerar aquí n-2 por la secante a la 2 de x. ¿Ok? Esto de aquí es equivalente a esto porque esta es una potencia y son potencias de igual base. La base es secante de x. Y las potencias son, los exponentes de estas potencias son n-2 y 2. Entonces, para efectuar potencias de igual base, se suman los exponentes. n-2, 2 me da n. ¿Ok? Entonces, por eso es que esto es igual a esto. Ahora, en el momento de que integramos, ¿cuál de estos dos factores es más simple de integrar? Si yo quiero resolver la integral de la secante a la n, pues entonces, por esta identidad, pues vamos a tener que esta parte de aquí pues sería secante a la n de x es igual a la integral de secante a la n-2 de x por secante a la 2 de x y por dx. Ahora, de estos dos factores, ¿cuál es el que tiene una primitiva a la vista? De estos dos factores, el que tiene una primitiva a la vista, pues es este factor, porque la derivada de la función tangente es justamente secante cuadrada. Así que tomaríamos como b' en la técnica de integración por partes. Yo tengo aquí la integral de este producto. Para eso, a este factor le voy a llamar b' y a este factor le voy a llamar u, de modo que tengo que aprovechar la técnica de integración por partes, y eso me dice que el resultado va a ser u por b. Ajá, aquí voy a poner un resultado. Obviamente debo conocer quién es b. ¿Quién es u? Ya lo conozco, pero no sé quién es b. Aquí va a seguir, de acuerdo a la técnica, vamos a tener en el integrando b por u'. ¿Ok? En el integrando vamos a tener acá un b por u', para aplicar la técnica de integración por partes. Entonces, debo conocer quién es b. La u de aquí ya la conozco, sé que va a ser este. La b de aquí no la conozco, pero conozco b', puedo conocer b. La u' de aquí no la conozco, pero la puedo conocer porque conozco u. Entonces, con este cambio, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener aquí lo siguiente. Si la u es secante a la n-2 de x, eso va a implicar que u', la derivada de la secante a la n-2 de x, es la derivada de esta potencia que viene siendo n-2 por la secante a la n-2
Cuando se deriva, se le resta 1 al exponente. Entonces sería aquí n menos 2 menos 1. O sea, aquí sería n menos 2 menos 1. Ajá. Es la derivada de u a la n es n por u a la n menos 1. Eso es lo que aplicamos aquí, x. Y ahora es regla de la cadena por la derivada de la secante. La derivada de la secante es por regla de la cadena. Aquí vamos a tener que derivar la secante, y la derivada de la secante es secante de x por tangente de x. Así que esto lo puedo simplificar. Lo puedo simplificar. Esta secante está a la 1. Esta secante está a la n menos 1 menos 1. Si a n menos 2 menos 1 le sumo 1, me queda n menos 2. De modo que voy a tener n menos 2 por la secante a la n menos 2 de x, y eso es este producto, por la tangente de x. Eso va a ser mi u'. La necesito para escribirla dentro de esta integral. Necesito la b. Ya conozco u, conozco u', conozco b', me falta conocer b. Ahora, ¿quién es b de acuerdo a esta técnica? Bueno, si b' es secante cuadrada de x, eso implica que b es la integral de b', y eso es la integral de la secante cuadrada de x por dx. Y la integral de la secante cuadrada, pues es la tangente de x. ¿Ok? Entonces, aquí, obviamente, por ser indefinida, insisto, por ser indefinida, esto sería más una constante. Con rigor, le sumaríamos una constante. Pero yo tengo que escoger un valor de b independientemente. Nada más ese valor de b debe tener la propiedad de que al derivarla me dé el integrando. Entonces, si yo le agrego acá una constante, la derivada de una constante es 0, entonces no contribuye. De modo que es suficiente tomar b como la tangente nada más y olvidarme de la constante. ¿Ok? Esa va a ser es lo que se hace en la técnica de integración por partes. Entonces aquí la tangente de x es b. Ya conozco todos los elementos de la fórmula de integración por partes. La fórmula de integración dice, la integral de u por b es u por b' es u por b menos la integral de b por u'. Eso es lo que estamos aplicando acá. Bueno, aquí falta escribir. ¿Qué escribo en vez de u? Pues la u es secante a la n menos 2. Entonces aquí voy a escribir secante a la n menos 2 x. Esa es la u. ¿Quién es la b? La acabo de calcular, es tangente de x. Entonces aquí sería por tangente de x. Menos esta integral. Dentro de la integral va a ir b. Entonces, ¿qué escribo en vez de b? Pues tangente de x. Aquí está calculada. La b es tangente de x. Entonces aquí vamos a tener tangente de x, que es la b, por u'. U' es todo esto. Entonces voy a escribir por n menos 2 por la secante a la n menos 2 de x por la tangente de x y por dx. ¿Ok? Y entonces, ¿qué obtenemos? A ver, ya hice las sustituciones. Voy a borrar esto hasta aquí porque quiero verificar después la fórmula. Entonces, borramos todo esto para continuar el resultado que tenemos allá. ¿Ok? Ya está escrito en esa parte. Entonces, continuando acá, tenemos secante a la n menos 2x por tangente de x menos, voy a sacar esta constante, que es n menos 2, entonces aquí voy a poner n menos 2 por la integral de, noten aquí lo siguiente, me va a quedar secante a la n menos 2 por tangente cuadrada. Al sacar n menos 2, entonces voy a tener aquí
secante a la n menos 2 x por tangente cuadrada de x de x. ¿Ok? Esa es la simplificación de esta parte. Queda así, sacando el n menos 2 acá, que es este, ¿no? Con el menos ahí. Ahora, esta nueva integral, la tangente cuadrada de x más 1 es igual a la secante cuadrada de x. Entonces, voy a poner todo en términos de secante cuadrada. Así que esta tangente cuadrada, este factor, lo voy a sustituir por secante cuadrada menos 1. Y entonces voy a obtener secante a la n menos 2x, que es por tangente de x, menos n menos 2 por la integral de secante a la n menos 2x por tangente cuadrada, que voy a despegarla de aquí, la tangente cuadrada, y es secante cuadrada de x menos 1 y por d. ¿Ok? Y entonces, continuando acá, pues tenemos secante a la n menos 2x por tangente de x menos n menos 2 por... aquí esto se va a descomponer en dos integrales. ¿Sí? La primera es secante a la n menos 2 por secante cuadrada. Entonces, secante a la n menos 2 por secante cuadrada es secante a la n. Entonces, aquí me va a quedar secante a la n de x, que es este por este. Este por este me da secante a la n, porque menos 2 más 2 es 0. Entonces, me queda nada más n, que es este, por dx. Esa es mi primera integral. Siguiente es menos n menos 2. Por el menos de aquí se convierte en más. Al multiplicar este por este me va a dar más de la integral de secante a la n menos 2 x de x. ¿Ok? Y ahora observamos que en este término, este término que resultó es semejante, es un término semejante a este de acá. Entonces, cuando eso ocurre en la técnica de integración por partes, lo que se hace es juntar los términos semejantes, el de aquí con el de acá. Bueno, digamos, viene hasta acá, ¿no? El rectángulo al que me refiero. Este de aquí, pues es la misma integral que esta, salvo por el coeficiente. Entonces, voy a juntar este coeficiente con este de acá. Si aquí es menos n menos 2, pasa con más n menos 2, quedaría n menos 2. Y ese se va a sumar con el coeficiente 1 de aquí. Y entonces va a quedar que esto es n menos 1. ¿Ok? Y vamos a tener entonces, del lado derecho me va a quedar n menos 1 por la integral de la secante a la n de x por dx igual a esta expresión que tengo aquí, secante a la n menos 2x por tangente de x, que es esta. Este de aquí ya lo pasé al primer lado, lo junté con este, y ya nada más sumo más n menos 2 por la integral de secante a la n menos 2 de x de x. Y acabamos, porque ahora lo que tengo que hacer es simplemente despejar secante a la n de x. Este factor pasa al segundo lado dividiendo. Entonces, este va a pasar acá dividiendo y dividiendo aquí. Y ahora comparamos esta expresión con la de la fórmula que tenemos aquí y vemos que es exactamente la misma. Por esa razón, con esto queda establecida la fórmula. Y la próxima clase del lunes vamos nosotros a reducir, a seguir trabajando con las otras potencias de las funciones trigonométricas, que es la de la cosecante, más aparte los
Los productos de secantes por senos por cosenos o cotangentes por cosecantes y ver también fórmulas para ese tipo de integrales. Así que, pero eso tiene que ser el próximo lunes. Por ahora se nos terminó el tiempo, jóvenes, que, bueno, si hay alguna duda, pues la podemos aclarar en este momento. Si no, pues le dejaríamos aquí y nos veríamos el próximo lunes a las 12 del día. Por ahora, pues pásenla bien, que tengan ustedes un feliz fin de semana, buen provecho. Hasta pronto, jóvenes. Gracias, profesor. profe. Igual, Igualmente, buen hasta fin de el lunes. semana. Recording